Desde la parroquia Inmaculado Corazón de María, hoy les doy la bienvenida a este programa de La Mano con la Iglesia con una invitada muy especial, una persona que además de amiga ha venido trabajando en los últimos tiempos en la beatificación de nuestro querido obispo Salvador Montes de Oca, Reina Montes de Oca. Bienvenida, mi querida amiga Reina. Gracias. Háblanos un poco, ¿quién fue Monseñor Salvador Montes de Oca? Monseñor Salvador Montes de Oca fue un ilustre sacerdote venezolano nacido en Carora en el año 1895. Proviene él de una de las familias más antiguas y los fundadores de Carora, en una familia levítica, la familia Montes de Oca, Pereira, Subillaga. De ahí creemos nosotros que viene esa vocación que desde muy pequeño tuvo Monseñor Salvador Montes de Oca por el sacerdocio. Sus padres, Andrés Montes de Oca Subillaga, su madre Rosario Montes de Oca Pereira. Su nombre de pila, Andrés Salvador Montes de Oca Montes de Oca. Eso es interesante, que tenía sus dos apellidos son Montes de Oca. Él desde muy pequeño pues demostró esa vocación y le viene por haber vivido tan cerca de esa familia, pues que fue una familia cristiana a carta cabal, los testimonios, los ejemplos que él debe haber tenido de los seres que lo rodeaban. Fue ordenado, él se forma en sus primeros años en el seminario de Barquisimeto, donde ingresa en el año 1910. Luego hace sus estudios de filosofía en el Colegio Pío Latinoamericano y regresa a Venezuela y sus estudios de teología los hace en el seminario Santa Rosa de Lima, de acá de Caracas. Es ordenado sacerdote el 14 de mayo de 1922 en Barquisimeto por Aguedo Felipe Alvarado, quien era el obispo y su padre espiritual. O sea, Monseñor Salvador Montes de Oca era del clero de Barquisimeto. Él fue del clero de Barquisimeto y fueron 5 escasos años de sacerdocio. Se convierte en el obispo más joven de Venezuela. ¿A qué edad es ordenado obispo Monseñor Salvador Montes de Oca? Tenía 32 años de edad y 5 de ordenado sacerdote. Imagínense ustedes un muchacho de 32 años de edad y ya obispo de una diócesis importantísima, como de alguna manera nosotros lo recordamos. Y eso sin duda alguna va a representar una extraordinaria experiencia. Si bien es cierto, en la época había muchos obispos que se ordenaban relativamente jóvenes, también lo recóndito que aparecía un poco la geografía nacional, recorrer realmente grandes extensiones de tierra, requería sin duda alguna mucha vitalidad, mucha jovialidad. Y mucha juventud, que fue lo que él tuvo. La diócesis de Valencia, como tú bien lo dices, era una diócesis importante y la jurisdicción era el estado Carabobo, Cojedes, Aragua y parte de Yaracuy. Sabemos que Monseñor Salvador Montes de Oca, por esa jovialidad y por ese entusiasmo y por ese sentido de evangelizar, él llegó hasta los más mínimos pueblos, caseríos, barrios. Monseñor Salvador Montes de Oca se convierte en obispo de Valencia. Él fue, después de Monseñor Granadillo, me parece, que fue el primer obispo de Valencia, Salvador Montes de Oca se convierte en el segundo obispo de Valencia. Y hasta ese momento todavía seguía siendo diócesis, pero recordemos que Valencia ha sido una tierra de grandes pastores, Monseñor Granadillo, Salvador Montes de Oca, Gregorio Adán, el cardenal José Alí Lebrun. Después tenemos a Monseñor Luis Eduardo Enríquez, y luego tenemos también a Monseñor Jorge Urosa Sabino y actualmente a Monseñor del Prete, una diócesis que ha tenido realmente unos obispos extraordinarios. Pero este obispo, Monseñor Salvador Montes de Oca, tiene un elemento importantísimo. En primer lugar, este obispo sale de Valencia
se encuentra en Italia en la Segunda Guerra Mundial y viene siendo fusilado por las fuerzas de seguridad nazi que terriblemente lo masacran, lo fusilan. Y hoy ese obispo viene siendo recordado como un mártir de la iglesia venezolana, y también nuestra querida amiga Reina Montes de Oca, que además es descendiente de manera familiar con Monseñor, tiene ahora de alguna manera esta gran responsabilidad de llevar y de acompañar conjuntamente con el equipo postulador la causa de beatificación de Monseñor Salvador Montes de Oca. Yo quería preguntarte, Reina, ¿qué sientes tú como familia de Monseñor Salvador Montes de Oca de ser partícipe de este proceso, digamos, de santidad que se le quiere reconocer a este obispo maravilloso, que además con 32 años habría alcanzado la mitra episcopal de Valencia? Y yo recuerdo, sin duda alguna, que dentro de los escritos que a veces uno se puede encontrar, que fue un obispo que mucha gente, sobre todo parte de alguna forma dentro de la iglesia, pudiesen como adversar por envidia, por haber logrado una carrera tan brillante en tan corto tiempo. ¿Qué sientes tú, mi querida amiga Reina, cuando estás de alguna manera impulsando este proceso de beatificación? ¿Tú crees que Salvador Montes de Oca debe ser reconocido por la iglesia en los altares como santo? Yo no es que lo crea, yo estoy convencida que Monseñor Salvador Montes de Oca es un santo. Es una historia bellísima y yo comencé todo esto con una curiosidad como familia. Yo estoy casada con Montes de Oca y la idea mía era hacer un pequeño librito para dárselo a mis hijas y a los sobrinos, a esta nueva generación, para que supieran un poco acerca de la vida del obispo, ya que la familia se refería a él siempre como ese obispo mártir que había sido vilmente asesinado por los nazis. Cuando yo comienzo pues a estudiar y a leer, me consigo con una historia bellísima, pero a la vez una historia que yo la considero injusta. Al principio quise como que darlo a conocer para hacer justicia y me di cuenta pues con los años y con las investigaciones que no, que de Monseñor Salvador Montes de Oca lo que debemos es dar a conocer su legado, dar a conocer esa historia y el personaje como tal. Y por supuesto en el camino pues me di cuenta que tenía un santo. Y podemos decir, Reina, que Monseñor Salvador Montes de Oca sufrió dos martirios. Primero, el martirio de la difamación, que pudiésemos decir toda esa campaña que se le pudo haber hecho un poco en el trabajo que extraordinariamente llevaba en la diócesis de Valencia, pero que lamentablemente él, tengo entendido que en un proceso de su vida pues se enfermó y vivió una realidad, y por eso él llega a Italia y se aloja en un convento. Cuéntanos un poco esa última parte de Monseñor Salvador Montes de Oca, porque ese es el primer martirio que a mi juicio de alguna manera cuando nos están oyendo y nos están viendo algunos historiadores seguramente van a traer a alucinación algunos acontecimientos que él pudo haber vivido ya desde la sede, desde la mitra del episcopado de Valencia, pero que de alguna forma el tiempo le fue dando la razón y la verdad siempre luce frente a la mentira y frente a la calumnia. Y terriblemente este obispo termina siendo fusilado, da su vida como testimonio, como ejemplo de vida por parte de nuestra iglesia. De manera pues que no es solamente un mártir venezolano, es un mártir de la Iglesia Católica, donde de alguna manera no sintió miedo de enfrentar y asumir la responsabilidad de lo que significa ser un buen y auténtico cristiano. Sí, mira, te lo resumo rapidito. Él, cuando llega a obispo de Valencia, como tú mismo dijiste, pues era una diócesis joven, el primer obispo falleció repentinamente, Valencia esperaba un obispo de Carabobo, y mandan a este muchacho de 32 años, que además del clero de Barquisimeto. Él fue muy sencillo la manera como él logra ganarse la feligresía valenciana. Fue un hombre que defendía los derechos humanos, defendía la doctrina de la iglesia y defendía y protegía a los más desamparados. Cuando él llega al Palacio Arzobispal, sus primeras palabras fueron
quiero que los más pobres, los más necesitados, vean en este palacio su casa, seres queridos de mi corazón. Qué hermoso. Eso fue bellísimo. Entonces él, viviendo pues en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez, no era el que más querían porque defendía de los derechos humanos y protegía mucho a los presos políticos de la época. Eso le costó un exilio de 2 años. Él regresa y luego, él estando después de ese exilio, cuando él regresa, vuelve después a Roma y estando en la ciudad de Roma se enferma de una peritonitis muy grave, se entera de esta calumnia de la que tú estás hablando, del mismo, lamentablemente, de su mismo clero, y él decide renunciar a la diócesis de Valencia. Monseñor Salvador Montes de Oca, desde sus inicios, cuando estaba en el Colegio Pío Latinoamericano, formándose con los jesuitas, él sintió esa inclinación a la vida religiosa, a la vida de contemplación. Era un hombre, era un sacerdote eucarístico. Así pues que en ese momento él renuncia, el Papa le acepta la renuncia y le da la dispensa para que él ingrese al convento de los sacramentinos, la Orden de los Sacramentinos. Luego, en el año 1940, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, a él lo van a buscar. Le piden que regrese a Venezuela porque estaban expatriando a todos los venezolanos, bueno, para protegernos un poco de la guerra. A lo que él dice que no, porque él buscaba seguir allá protegiendo. Él decía, si estamos en guerra, yo tengo que estar cerca de las personas que necesitan de esa ayuda espiritual, de ese acompañamiento, de ese apoyo. En el año 1942 decide, buscando una vida mucho más austera, de más oración, de más entrega, ingresar a la Orden de San Bruno. La Orden de San Bruno es la congregación más austera de la Iglesia Católica. Así pues que él comienza un periodo de 6 meses de prueba en la Cartuja del Espíritu Santo en Lucca, Italia. En el año 1943 ya es aceptado, luego de 6 meses de prueba. Es una vida austera, es una vida de mucho sacrificio. Él era una persona de una salud frágil, pero logró pues sobrepasar la prueba. ¿A qué edad muere fusilado Monseñor Montes de Oca? Él muere a los 49 años. Es decir, un hombre muy joven, un mártir extraordinario. Yo invito a todas las personas que en estos momentos nos están pudiendo aprovechar y ver este programa, que podamos conocer mejor la figura de Monseñor Salvador Montes de Oca. Una figura extraordinaria, una figura digna de ser estudiada, y yo desde muy muchacho pues también me dediqué a estudiar un poco en la historia de la Iglesia la vida y la obra de Monseñor Salvador Montes de Oca. Yo no tengo tampoco ninguna duda de que este hombre pueda muy pronto ser reconocido por la Iglesia Católica como un santo venezolano que dio su vida especialmente por el Evangelio. Pero además de santo, también forma parte de ese gran libro del martirologio que la Iglesia Católica tiene. Y fíjate, Reina, en estos momentos donde hay tantas necesidades en Venezuela y donde estamos viviendo un momento tan especial, cuando uno empieza a hurgar y a investigar nuestra historia autóctona, uno encuentra la figura de grandes hombres, y uno de esos grandes hombres es sin duda alguna la figura de Monseñor Salvador Montes de Oca, una persona de verdad extraordinaria, además coetáneo con el tiempo de nuestro doctor José Gregorio Hernández, es decir, los tiempos se entrecruzan, pudiésemos decir tiempos de santidad. Por un lado estaría naciendo nuestro querido cardenal José Alí Lebrun Moratinos, que también se convertiría en uno de sus sucesores, después de Monseñor Gregorio Adán como obispo de Valencia, y también la figura insigne y maravillosa de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández. Salvador Montes de Oca entonces representa una figura extraordinaria para que podamos realmente investigar, ahondar y sobre todo venerar a partir de la difusión de esta extraordinaria figura. Y yo quisiera invitarlos pues porque todo proceso de beatificación requiere todo un análisis, todo un proceso de estudio, a encomendarlo en nuestras oraciones particulares para que pronto podamos tener a nuestro querido Salvador Montes de Oca reconocido como un santo dentro de nuestra Iglesia Católica venezolana. Monseñor Salvador Montes de Oca, durante los nazis asaltan el convento donde él estaba, y Monseñor Montes de Oca
los llevan junto con los monjes, se los llevan y a ellos los fusilan. Él, antes de ser fusilado, los sobrevivientes cuentan que Monseñor estaba alegre, que él más bien decía que estaba feliz porque se iba a conseguir con Dios. Su temple de acero, su fortaleza y aquella entrega fue lo que prevaleció en esos días, 4 días de cautiverio. Ellos fueron torturados, amarrados con alambres de púa, y en el momento que él ya sabía, que él le dijo, avisen a la Santa Sede que Monseñor Salvador Montes de Oca deja esta vida terrena, feliz de unirse a Dios. Entonces, increíbles palabras. Es una belleza, pero fíjate, además, es bueno entender y que Venezuela sepa que el único venezolano asesinado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial fue Monseñor Salvador Montes de Oca. Y él su vida la dio en ese convento de clausura y luego, cuando lo iban a fusilar, quiso que todo el mundo supiera que su vida él la estaba dando por la santidad de los sacerdotes. Para Monseñor Salvador Montes de Oca, todos los sacerdotes tienen que ser santos. Y yo te pregunto, hoy en día sus restos mortales, ¿dónde se encuentran, Reina? A él lo fusilan en el año 44, 3 años más tarde consiguen los restos de Monseñor Montes de Oca, son traídos a Venezuela y reposan en la Catedral de Valencia. Bueno, yo los invito, queridos hermanos, para que de alguna manera profundicemos sobre esta figura que a veces no conocemos, pero que deja un destello de esperanza, un ejemplo de vida extraordinario. Yo realmente me quedo impresionado solamente con recordar que este hombre había sido nombrado, ordenado obispo a los 32 años, esa gran carga de trabajo pastoral que sin duda, además de toda la geografía tan extensa en la cual le tocaba de alguna manera elaborar, hacerlo con el ímpetu, con la energía y sobre todo con la paciencia que todo buen pastor debe desarrollar. Esa vida extraordinaria de Salvador Montes de Oca, que hoy se presenta a los venezolanos como una hermosa posibilidad, como un ejemplo de vida, considero que es el momento de darlo a conocer y especialmente de difundir su obra y su vida para que se convierta en un claro modelo de vida cristiana, de generosidad, de entrega, de trabajo y de amor especialmente a la iglesia. Yo quisiera, ya para completar este programa, pues preguntarte qué piensas tú en estos tiempos que la figura de Salvador Montes de Oca le puede comunicar a los venezolanos y especialmente qué mensaje le darías tú a los que en estos momentos nos están viendo, cómo de alguna manera la figura de Monseñor Salvador Montes de Oca puede ser para nosotros un punto de referencia. Mira, Monseñor Salvador Montes de Oca es un testigo de la fe del siglo XX. Su vida pues es ejemplo para esta generación y futuras generaciones. Él fue una persona que amó la iglesia, él cuidó mucho las vocaciones sacerdotales, pero él además era una persona que él siempre expresaba lo que sentía de una manera firme y con mucha valentía, sobre todo cuando se trataba de los derechos humanos, de defender la doctrina de la iglesia y de proteger a los más necesitados y los más olvidados, pues. Así pues que considero que en la época actual una persona como Monseñor Salvador Montes de Oca ayudaría mucho a construir esta Venezuela por la que todos actualmente estamos luchando. Además, él debería ser el modelo de todos los sacerdotes y de los muchachos que se están formando en los seminarios. Pudiésemos decir que se pudiese convertir en el patrono del clero venezolano, de, digamos, la figura de Salvador Montes de Oca, así como la figura del cura de Ars lo es para la Iglesia Católica y especialmente para el clero diocesano. Salvador Montes de Oca pudiese ser una especie de intercesor, de modelo sacerdotal a seguir. Yo estoy segura que cuando sea santo, porque apuesto por su santidad, Monseñor Salvador Montes de Oca debería ser el patrono del clero venezolano, de los obispos, de los seminaristas, porque en él hay una figura, un modelo a seguir.
por su valentía, por su entrega y por ese profundo amor a la Iglesia Católica y a Jesús sacramentado. Y yo los invito, queridos hermanos, en este programa, desde este mismo momento, a encomendar nuestra vida a Monseñor Salvador Montes de Oca, que sea un fiel instrumento de la gracia de Dios. Pidamos por su pronta beatificación. Pidamos para que Venezuela entera pueda llenarse de estos hombres y mujeres que, venerados en los altares de nuestras iglesias, sirvan como inspiración, como semillero, para que nuestra vocación y nuestro compromiso realmente se ahonde en una fidelidad cada vez más grande a la Iglesia de Jesucristo. Muchísimas gracias, Reina, por participar de este programa, y nos sentimos aquí de alguna forma en medio de esta escenografía tan hermosa, que se diluyen dos figuras prácticamente en medio de una gran sillería perfectamente articulada. Me hace recordar las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, hoy santa y recordada en la iglesia, cuando le criticaban un poco sobre su trabajo pastoral, especialmente en la atención a los pobres. Le dice: madre, usted no se ha dado cuenta que su trabajo realmente es insignificante en comparación a las grandes necesidades del mundo. Y ella le responde: yo solo sé que soy una gota en medio de un gran océano, pero el océano está hecho de muchas gotas juntas. Bueno, cada silla de estas vacías es el puesto que cada uno de ustedes puede ocupar en esta iglesia. Y si bien es cierto ahora está vacía, tú la puedes llenar con tu trabajo, con tu ejemplo y con tu testimonio de vida. Aquí al final de nuestras pantallas van a ver de alguna manera las redes sociales que de alguna manera este proceso de beatificación de Monseñor Salvador Montes de Oca está llevando a cabo, para ponerse en contacto y dar aportes para su pronta beatificación. Muchísimas gracias en su programa De la mano con la Iglesia.